estuvimos hablando eh, sobre con qué tema arrancar y por lo que yo fui palpando, por así decirlo, en Ujú. tus redes, a mí me quedó la sensación de que el tema presupuesto es un gran tema. Así que quiero saber, uno, ¿qué te viene a la cabeza cuando te hablo de presupuesto? ¿Por qué? Porque yo te hablé bueno, de cómo podemos armar el presupuesto y vos me contaste, che, pará, hay muchos otros temas en el tema presupuesto, así que te escucho. ¿Por dónde querés encarar? Bueno, tremendo tema presupuesto. Sale todo el tiempo, sale, no sé, desde quien me consulta por privado en el Instagram, quien Eso. en la ¿Qué te escuela, preguntan? ¿Qué te en preguntan? la escuela me lo preguntan. Me pasó yendo a una charla de colegio de arquitectos donde llevaba otro tema y terminábamos todos en el tema presupuesto. O sea que noto que no solo sucede en paisajismo, ¿no? Ujú. Em, y a ver, obviamente que es una percepción de lo que voy recibiendo, pero esa inseguridad de qué pasar, cómo presupuestar, y creo que el no tener control sobre lo que piensa el cliente, ¿no? Aparece como, che, como que están buscando la receta mágica de cuánto es lo que hay que cobrar. Ujú. Y en realidad no hay algo, Bueno, no ahí sé, está. Primer matemático tema. de cuánto cobrar, ¿no? Yo soy un paisajista. Ponele que estoy arrancando, o no estoy arrancando, pero eh, tengo que pasar mi primer presupuesto o los primeros presupuestos y me pregunto, che, ¿qué criterio uso para pasar un presupuesto? Eh, Porque me dicen 300 cosas distintas. Entonces, ¿qué me podés decir a la hora de armar un presupuesto? ¿Cómo lo puedo estructurar? ¿En qué cosas tengo que pensar para llegar al número que le tengo que pasar al cliente? ¿Hay que pasarle un número? ¿Cómo lo preparas Ujú. vos? Bien, bueno, eh, ahí hay varias aristas, ¿no? A conversar. Quien empieza siendo paisajista tiene desde la inexperiencia, desde la inseguridad, desde que se tiene que armar como una cartera de clientes o se tiene que posicionar, entonces tal vez hay cosas que está dispuesto a resignar o hasta darse a conocer, ¿no? Bueno, entonces como que puede haber ahí variables que a lo mejor puede pasar un presupuesto diferente a quien ya viene con una experiencia de 20 años. Pero aún así, quien viene con una experiencia de 20 años tampoco lo tiene tan claro. Hay veces que converso con personas que ya viene trabajando y yo creo que el tema presupuesto nos pone todo el tiempo, nos desafía todo el tiempo en cómo conectar mejor en esa situación o en esa conversación con el cliente, ¿no? Y ahí para mí está la llave, es la clave para mí. Más allá nos podemos sacar, podemos estar 2 días enteros sacando números y vamos para un lado, para el otro, dudamos, a veces de acuerdo a la situación del país y bueno, y vamos probando, vamos como en esa búsqueda, ¿no? Pero para mí hay algo importantísimo que es tener una primera charla con el cliente. Por ejemplo, a ver, el cliente viene y te pide, te dice, bueno, presupuéstame un sillón, ¿no? Ujú. Llevémoslo en paralelo. ¿Cuánto me sale un jardín de 1000 metros o de 500 metros cuadrados? Depende. Bien, bueno, pero más de una vez el cliente te pide un presupuesto, bueno, por hacer este diseño de jardín, de un terreno con estas características. Y es como que vengas y me digas, bueno, quiero un sillón de 2 plazas. Ahora, puede ser un sillón de mimbre o puede ser un sillón de pana con madera labrada, antiguo, que tiene todo otro valor. O de tela importada, lavable, que bueno, con, no sé, determinadas características en los posabrazos, que hace que ese sillón no es un sillón de mimbre, ¿no? Em, Ese puede ser un ejemplo, pero para mí el ejemplo que más los conecta, porque quién no está relacionado con vivir en una casa, ¿no? Entonces, el hacer ese paralelismo con la vivienda los pone a pensar, ¿no? Y un poquito el comprender que no armarse un jardín no es un número o un presupuesto, sino que va un poquito más allá, ¿no? Es como decir, bueno, a veces incluso algunos me dicen, bueno, hay que tener en cuenta de cuánto dispone el cliente y yo lo desafío a eso.
Porque por más de que el cliente venga y te diga, y tengo $50.000 para hacerme una casa, y vos cuando le preguntás cuántos miembros son en la familia, y son cinco, y vos decís, bueno, mínimamente una familia de cinco capaz que necesita mínimo tres dormitorios, ¿no? Y aún Sí, así hay dos durmiendo en una misma habitación. Que entonces digo como mínimo, pensando que tienen distintos sexos los chicos o siendo adolescentes, bueno, y sí, bueno, pero no vas a poder hacerte una casa de tres dormitorios con $50.000. claro, eso te iba a decir, ni arrancar con eso. Bien, entonces, ¿qué quiero decir? Es que por más de que un cliente venga y me diga, bueno, dispongo de tanto, yo es decirle, bueno, una cosa es resolver la situación ahora y otra cosa es pensar en la familia a futuro, ¿no? Ujú, Entonces, bueno, vos podés hacer el proyecto de la casa, no podrías arrancar una casa que porque te alcanza solo con esos $50.000 a hacer la cocina, el baño y una habitación, y bueno, te hago solo eso. Vos claro, tenés que, a lo mejor construís, no sé, cocina, baño y dos dormitorios, que es lo mínimo que con un comedor diario es lo mínimo que ellos necesitan para ir y meterse a vivir, pero vos desde a ver, una responsabilidad profesional, tenés que saber cómo va a ser la casa de manera completa, ¿no? Entonces, mm, bueno, es decirle, che, mira, más allá de que ahora construyas una parte, el proyecto lo vas a hacer eh, de 200 metros cuadrados, no sé, vas a hacer el proyecto completo como para ver a futuro, en la medida que puedas ir claro, estás hablando incorporando. de hacerlo en etapas. Claro, entonces proponerle, decir, bueno, mira, hacete el proyecto completo y después ves, en la medida que vas pudiendo, haces las distintas etapas. Te puedo decir Ujú. dos cosas. Uno, mencionaste una cosa que está bueno, que es el tema de cómo planificar un jardín o una casa, si querés, para vivirla de acá a 50 años. ¿Por qué? Porque normalmente armás la casa para hoy, cuando tengo los nenes chiquitos, y no la estoy pensando en armarla de forma tal que después la pueda reestructurar con poco y que quede, digamos, habitable. Bueno, te pasa a vos, digamos, tuviste tres hijos, se te van los tres hijos de la casa y ¿qué hago? Me queda todo esto. Bueno, listo, desarmo la cancha de fútbol, total son un par de plantas. Bueno, o sea, ¿cómo planificás? ¿Qué cosas podés hacer para que no sea tanto quilombo, digamos, el reorganizarlo? Y punto número dos, de lo que te escucho hablar y absorbiendo, digamos, de lo que absorbo, yo te escucho hablar de etapa y de cuánto pasarle al cliente. Y por ahí te voy a hacer digamos, una analogía con el tema de la moda y de la ropa, ¿viste? Viste que vos te podés vestir gastando mucho, gastando poco, pero si tenés el buen gusto de ubicar bien los colores, ya está bien resuelto la vestimenta. Entonces, llevándolo al tema del diseño, del paisajismo, es como que vos armás un buen diseño y después cuando le vayas a pasar al cliente el presupuesto, es como que depende muchísimo de los materiales que quiero usar, si quiero usar cerámico, si quiero usar, qué sé yo, madera, pero que esté bien resuelto el tema de la gama de colores, del diseño, de la planificación, de cómo están distribuidos los espacios, las circulaciones. Pero sí, comparto con vos. Después cómo querés resolver, con qué tipo de materiales. Así que no sé si te cierra. Sí, sí, bueno, de eso se trata, ¿no? El que el cliente comprenda la importancia de armar ese buen diseño. Ese diseño es la estructura, es la base. Es como que yo te diga, bueno, una casa de 200 metros, eh, podés ponerle piso de cemento, alisado, prolijo, que te quede bien, o podés ponerle piso, no sé, de porcelanato, de mármol, y te Claro. vas a costos mucho más altos. Lo mismo los baños, ¿no? Los baños, las cocinas, depende del amoblamiento, la grifería, Ujú. el tipo de revestimiento. Te puede salir el triple Sí. o mucho menos, ¿no? Entonces, bueno, en el jardín pasa exactamente lo mismo. Por eso siempre hago ese paralelismo y la gente lo entiende. Entonces yo cuando vienen con el tema del presupuesto digo, a veces ponemos el foco en que, che, ¿cuánto presupuesto? Y en realidad lo que está haciendo falta es una buena conversación con el cliente. El que entienda de que, mira, yo lo que puedo hacer, o por lo menos trabajo de esta manera. Primero es que hagamos un proyecto, ese proyecto por supuesto tiene un valor, pero una vez que vos tenés un proyecto bien definido desde sus formas, vos podés eh, ese proyecto también, los caminos que hagas, podés hacer.
caminos de granza que tienen un costo mucho menor que a lo mejor el hacerlo de cemento o ponerle un porcelanato de exterior o ponerle deck o lo mismo una pileta, bueno, o las mismas plantaciones. Hay veces que decimos, bueno, pero me va a salir muy caro este jardín. Bueno, depende qué plantas compres. Algunos dicen, no, bueno, pero ya lo quiero ya, entonces quiero plantas grandes. Bueno, las plantas de mayor tamaño, obviamente que tienen un costo más alto. Claro, el tema es que vos pasás un presupuesto simplemente por tu diseño. Vos te especializás en diseño, pero hay muchísimos paisajistas que pasan un todo en uno y el valor se lo puede terminar de sacar a las plantas o el que te consigan los materiales o tener algún contacto para y por ahí resuelven. Entonces, es como que ahí se te hace muchísimo más complejo porque estás mezclando el laburo con el tipo de materiales. Entonces ahí, ¿cómo haces? Digo, más Bueno, complejo. primero quiero aclarar que respeto obviamente la forma de trabajo de cada uno, ¿no? Es como que yo creo que el que el paisajista pase todo junto lo podemos relacionar con que una constructora te pase llave en mano. Cuando vos decís, bueno, me sale mucho más caro, obviamente, pero se están haciendo cargos de futuros riesgos que no saben qué va a suceder. Entonces, bueno, tienen que cubrirse desde, che, si pasa tal cosa, yo tengo que cubrir tal material, o si hay que desarmar algo, o si algo se rompió, o si... Bueno, de la misma manera, la persona que te pasa algo, a lo mejor, la paisajista que te pasa todo junto, además de estar su diseño incluido, bueno, hay plantas que se está haciendo cargo de ir, buscarlas, si alguna falló, tiene que volver a ir a buscarla. Bueno, habrá todo un tema ahí que, bueno, es una manera de resolverlo. Lo respeto, yo, digamos, voy por otro lado. A mí me parece que desde tener un buen diseño y que el diseño no es poner plantas, o sea, en Sí. nuestro caso, en nuestro estudio, el diseño tiene que ver con definir formas que hacen a la estructura del jardín, ¿no? Donde yo tengo claro qué forma tiene el césped, qué forma tienen los canteros, qué forma y cómo se genera ese equilibrio en el espacio, cómo quedan compensadas las masas de plantación en el espacio. Más allá de qué especie elija, ese diseño se sostiene en el tiempo, porque puede haber alguna especie que no funcionó, pero vos la podés reemplazar después por otra especie y el diseño puede seguir siendo el mismo, porque vos Sí, sabés que necesitas una planta de determinada altura o determinada forma, ¿no? comparto, Bueno, le das una mirada bien arquitectónica, así como en las casas no es poner paredes. bien, tal cual. En la casa no se trata de poner un revestimiento de pared o un mueble, o sea, vos estás armando volúmenes Mm, funcionalidad. contundentes que funcionan de una determinada manera, están conectados de una determinada manera, más allá de los detalles o los muebles que pongas adentro, ¿no? Mm, Entonces, bueno, el jardín tiene su estructura y la estructura está dada por cómo se reparten el espacio, las masas de plantación, dónde están ubicados todas esas circulaciones o caminos que conectan los diferentes espacios. Más allá, vos hablabas hace un rato de las casas y la flexibilidad que busca tener o que busca proponer el arquitecto y los clientes incluso también, en cuanto a que en la medida que crece la familia, tal vez un playroom el día de mañana se transforma, no sé, en un escritorio o en una sala de música porque se transformó, o sea, ya es adolescente. Bueno, el sí. jardín pasa un poco lo mismo. Nosotros, Mm, cuando vienen y dicen, che, juegos para chicos, nosotros mismos les advertimos a los clientes, bueno, mirá que puede aparecer la cama elástica. No, no, que cama elástica no les vamos a comprar y viene el abuelo y le regaló la cama elástica. sí, Y nosotros eso lo tenemos previsto, o sea, buscamos que el sector de juegos a lo mejor esté en un sector donde no le quede frente al living, donde está todo visible y que después ese mismo sector de juegos, que a lo mejor el día de mañana las hamacas o todo eso se va, se pueda transformar en un sector de fogón o en un sector de social para que los chicos se junten los adolescentes a tocar la guitarra bueno, se busca que tenga cierta flexibilidad y que incluso desde el valor inmobiliario también. Porque así como en una casa, desde un valor inmobiliario, cuando un cliente viene y me dice, che, quiero una vivienda, pero todos los dormitorios arriba, por ponerte un ejemplo, yo le digo, mira, una habitación abajo tiene que haber, aunque sea como escritorio, porque llega alguien
se llega a lesionar a alguien con muletas o tiene algún problema o viene Mm, una visita o tu mamá que se puso grande claro. y necesitas contar con un espacio en la planta baja. Sí, seguro te debe pasar que un montón de clientes se calientan con una idea y es como que vos le tenés que explicar que tipo, por ahí no va porque a futuro no te va a servir esto y encima vos como paisajista entiendo y desde la ignorancia, pero es como te tiene que interesar que perdure en el tiempo ese diseño y que quede bien, porque después, digamos, la responsabilidad es tuya y eso afecta a tu trayectoria. Entonces, tiene que quedar bien, no hoy, sino hoy, mañana, pasado. Entonces, ahí como que le tenés que cambiar un poquito la idea. Sí, y sobre todo yo creo que lo entienden cuando vos empezás a transmitirle que eso también le suma valor desde lo inmobiliario, ¿no? Y no es lo mismo el día de mañana que ellos vayan a vender esa vivienda con ese jardín armado y funcional, porque en lo funcional buscamos que no haya rincones desaprovechados. El Ujú, jardín no es solo de vista. La propuesta es que hoy hay una valoración, y más después de la pandemia, hay toda otra valoración del espacio del jardín, el poder vivirlo, el poder conectar con el afuera, es un espacio más de la vivienda, entonces eso le aporta un valor y el que sea flexible le aporta otro valor más aún, ¿no? ujú, Em, y bueno, yo creo que esta conversación, tenerla con un cliente y que comprenda que incluso hasta cómo, a veces me dicen, bueno, pero ¿cuánto me va a salir ese jardín después construirlo? Y yo más de una vez le digo, bueno, hasta que no se preocupe, que lo importante es tener ese, a veces le decimos master plan o, digamos proyecto completo, tanto de la parte del frente como de la parte de atrás. El hecho de tener ese proyecto después tenés variables del cómo llevarlo adelante, como te dije antes, ¿no? Desde qué materiales elegir hasta hacerlo con plantas que le regalan y podemos subdividirlas y podemos armarlo. O sea, nosotros siempre le damos una mano al cliente en ese sentido. Es preferible que que invierta en ese buen diseño y después el resto pueda ir reproduciendo plantas de a poquito ir plantándolas eh, y, y pueda llegar a ese jardín tal vez en más tiempo, pero finalmente lo logra, pero con un buen diseño, ¿no? Y fíjate que el tener esa buena estructura de diseño, además te permite que en el tiempo no se desvirtúe, porque no nos olvidemos que el jardín no es como una casa, ¿no? Que vos decís, bueno, los cimientos, las paredes y el techo, listo, no hay con qué bajarlo, salvo que vayas con una masa o una topadora y lo tires, pero mm, el jardín hay seres vivos, ¿no? Que son las plantas. Si las plantas van creciendo y bueno, y dejamos en mano del jardinero que lo mantenga, el jardinero va a ir con la máquina a cortar pasto sí. y va a ir copiando la forma del crecimiento de las plantas. Ujú. Y tal vez no tiene en la cabeza, no, esta línea era recta y ahora se está haciendo curva y ya la forma del diseño se perdió totalmente. Por eso es Supongo tan, que eso ya te debe pasar en la obra. claro, es tan importante, incluso por eso nosotros sugerimos siempre poner los bordes de canteros, si queremos que queden disimulados, a lo mejor los ponemos de chapa o de algún material que pasen desapercibidos, pero eso es lo que nos mantiene, sirve al mantenimiento del jardín. El mismo jardinero se ordena, sabe que, ah, bueno, es hasta acá el césped, hasta acá llega la planta, entonces todo es más fácil, pero eso tiene que ver también con el haber atendido, el hacer, el haber invertido en ese buen diseño inicial. Yo siempre digo eh, que esta explicación suma también a bajar los decibeles o la ansiedad del cliente, ¿no? Y el poder entender que, bueno, no podemos subir 10 escalones de golpe, ¿no? Cada escalón tiene, todo es un proceso y cada paso es importante, no saltear etapas. ¿M? Es como una persona en su formación, ¿no? No puedes del jardín pasarlo al secundario. Bueno, es importante que pase por todas las etapas. Y esto creo que la explicación con el cliente, el hacer un poco, a lo mejor podemos decir docencia, pero yo creo que es criterio, es que te escuche, es generador de confianza. El hecho de que el cliente te escuche y vea y encuentre coherencia en eso, se va a sumar, se va a sumar rápidamente, ¿eh? Ujú. Y va a entender,
y no vamos a estar hablando de qué planta poner, vamos a estar hablando, che, de qué tamaño darle a ese cantero, a ese pedazo de césped. Bueno, quiero un arquito de fútbol, necesito más espacio, menos espacio. Empezamos por otro lado el diseño, ¿no? Sí, tal cual, porque esa no debe ser la idea que tiene el cliente. Entonces, comparto totalmente en que por ahí tenés que educarlo a la idea que vos tenés. Así que sí. Igual creo que nos estamos yendo un poco de tema, así que volvamos a lo que te pregunté al principio es, che, tengo que pasar un presupuesto a un cliente. Dame un par de tips, orientame en cómo lo tengo que armar, cuánto tengo que cobrar, qué valor le pongo a mi hora. Bien, bueno, creo que lo último que dijiste eh, es súper importante y la primera recomendación es a quien vaya a hacer el presupuesto es no pensar en el número. Lo último que hacemos es poner el número en el presupuesto. ¿Cómo es eso? Em, yo creo que nos abrumamos porque el cliente a lo mejor sabemos que está esperando el número, entonces, y bueno, ¿y cuánto? Y 10, 20 o 30 o 25 y damos vuelta en eso y esa no es el ordenador, ¿no? Mm, Eso es el dispersador, digámoslo de esa manera. El número es lo que me dispersa y lo que me saca de el pensamiento importante, ¿no? Que tiene que ser, che, hay preguntas que primero me tengo que hacer más allá del número en sí, que es cuál es la tarea que voy a realizar, ¿no? Porque hacer un jardín depende quién, depende qué profesional, hasta dónde llega mi tarea. ujú. Lo mismo, no es lo mismo un arquitecto que quien trabaja con una empresa constructora que se hace cargo de un montón de cosas, que el arquitecto que tiene que ir guiando a un albañil todos los días. Bueno, la tarea no es la misma. Entonces, esto un poco pasa a ser lo mismo, ¿no? Bueno, va a haber una parte que será de hacer el proyecto, otra parte que va a ser de la dirección de obra. Bueno, todo son etapas. Aún así, dentro de esa etapa, ¿de qué me voy a hacer cargo y de qué no? O en mi estilo de diseñador, qué incluyo y qué no incluyo, porque somos todos diferentes, gracias a Dios, bienvenido la diversidad, y ahí está bueno, hay clientes que tal vez están buscando una cosa que me brinda un paisajista y hay otros que prefieren otra que me brinda otro paisajista. Bueno, em, en el mismo diseño, cómo hago esa presentación, cómo presento los planos. Por ejemplo, en esto que yo te explicaba antes, de que lo último que hacemos es hablar de la especie de las plantas, ¿no? Hay quien presenta un plano ya definido con todas las especies que vamos a poner. Nosotros, por ejemplo, vamos en etapas, donde primero presentamos un plano em, donde vemos todo lo que es materialidad, las formas, y una vez que estemos de acuerdo en ese plano, recién ahí pasamos a otro plano, presentamos 3D, porque consideramos que es importante para que el cliente pueda visualizarlo y se saque todas las dudas. Bueno, no es lo mismo ese tipo de trabajo que quien va y resuelve mirando en el espacio, ponerle plantas y bueno, darle solución desde ahí a resolverle el jardín, ¿no? Los tiempos invertidos son diferentes, el resultado plasmado en el diseño son diferentes. Bueno, vuelvo a decir, con el respeto a cada paisajista, cómo trabaja, pero nosotros tenemos que pensar en, bueno, ¿a qué me voy a comprometer? Una es desde hasta dónde llega mi diseño, ¿no? Por ejemplo, yo puedo armar el diseño de cómo va a ser los caminos, los recorridos, los canteros, pero estoy proponiendo una pileta, un deck, bueno, voy a hacerle el detalle constructivo de ese deck, bueno, es todo un trabajo, pero también le estoy dando toda una información mucho más completa, Ujú. que si no, ese cliente lo tiene que buscar por otro lado, alguien que se lo resuelva por otro lado. Entonces, bueno, y tengo que ser claro en qué voy a estar presentando, porque si no, el cliente va a estar comparando un sillón de mimbre con un Eso sillón te de iba a pana. decir, o sea, tienen que Entonces, percibir el valor de lo que das, tienen que entender qué claro, es lo que le estás dando. claro. Entonces, bueno, Vos por ahí yo, le hacés un relevamiento del jardín y ellos van a decir, ¿para qué me sirve esto a mí? claro. Entonces, bueno, por ejemplo, nosotros todo lo presentamos con plano, a escala, con medidas. ¿Y por qué? Porque nos gusta dibujarlo así, no, porque tiene un sentido, porque Ujú, se sabe que en la medida que lo presentás de esa manera vas a tener el cómputo exacto de la cantidad de plantas que va a llevar, que a veces si lo decís de manera oral en el lugar,
hasta no ubicar toda la cantidad de macetas, después te faltaron plantas o te sobraron o, bueno, Ujú, si vos después querés hacer un presupuesto más exacto, el hacerlo de esa manera es otro el abordaje, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? A la hora, volvamos, a la hora de presupuestar, yo tengo que decir hasta, o por lo menos primero pensar en mi manera y en el estilo que yo voy buscando como paisajista, hasta dónde llega mi presentación y mi brindar solución, porque yo en el fondo le estoy brindando soluciones al cliente, ¿no? Le estoy dando un servicio. Entonces, bueno, ¿hasta dónde llega mi servicio? Entonces, eso es lo primero, pensar eh, de qué me voy a hacer cargo, de qué no me voy a hacer cargo, y a partir de ahí empezar a tomar conciencia del tiempo que va a llevar eso. Desde el diseño en sí, la cantidad de horas que me va a llevar, ujú, que obviamente en la medida que vamos haciendo experiencia, podemos tomar noción de que un jardín de 500 metros o de 1000 metros me lleva un determinado tiempo y a lo mejor resolver un diseño en un campo donde tengo 1, 2 o 3 hectáreas es otra, ¿no? sí, Es un abordaje totalmente diferente. Bueno, y tampoco es que es directamente proporcional, ¿no? Porque no es que nosotros lo hacemos por metro cuadrado, tampoco, porque va a depender si ese jardín tengo que diseñar pileta, tengo que diseñar fogón, tengo que diseñar pérgola, o está todo resuelto y es solo diseñar plantaciones, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas variables, pero ver ese jardín, qué cosas tengo que resolver, estimar cuánto tiempo me va a llevar. Por un lado, la idea creativa. Por otro lado, llevar a representar todo eso, ¿no? Como te decía antes, el plano en corte, en 3D, todo lo que yo necesito para que el cliente pueda comprenderlo y en mi estilo de diseñador quiero brindarlo desde ese servicio. Entonces, bueno, yo te diría que a partir de ahí es tomar noción, y yo creo que es lo que le hace más sentido a todos, es cuántas horas te va a llevar a hacer eso, no sé, de 8 horas por día durante, no sé, 2 semanas. Bueno, saca la cantidad de horas y después ser una relación, che, ¿cuánto vale mi hora profesional? Y más de una vez en estudiantes que a lo mejor tienen chicos y a lo mejor tienen una niñera, porque para poder hacer el diseño tienen que estar teniendo a alguien que le cuide los chicos, por ejemplo, yo digo, bueno, mínimo, por lo menos, no podés cobrar menos que que la niñera que estás pagando para que te cuide los chicos, ¿no? Entonces, tomar noción de eso, de que hay una hora o de última sí, pero base sabé que estás pagando un costo tal cual. por aprender. Tal cual. A lo mejor en el primer diseño, en el segundo, estás dispuesto a resignar con tal de agarrar el trabajo y decir, bueno, hago experiencia, Claro. pero después, si eso va a ser tu medio de vida, ¿no? Mm. Bueno, es tomar conciencia y decir, eso por un lado, y por otro lado, bueno, ¿cuánto necesito para vivir? Equilibrando lo que yo ingreso, lo que ingresa mi pareja, o no sé, o cómo esté compuesta la familia, lo que cuál es mi búsqueda, ¿no? A dónde quiero llegar. Bueno, y a partir de ahí, repartir el tiempo de mi semana, de mi mes. Mm. Y bueno, me tienen que dar los números, pero esto es una cuestión lógica que va a todos los rubros. Yo creo Sí, que nadie va a trabajar gratis y todos mínimamente queremos cubrir y subsistir, ¿no? La subsistencia tiene que estar en primer lugar y en la medida que, bueno, te vas armando y bueno, irás armándote como para decir, bueno, creo que me posicioné y bueno, mm, tengo un valor, bueno, está en cada uno, ¿no? Por eso yo digo, ¿por qué no hay libros de cuánto cobrar o de presupuesto? Porque no existe. Nadie te va a decir cuánto cobrar. Y si te lo dijeran, porque por más de que venga alguien y me lo diga, yo te puedo asegurar que te van a entrar tantas dudas, porque al que le tiene que hacer sentido es a vos, que sos que estás poniendo tu valor. Vos vas a hacer un promedio, porque en realidad ese valor va a haber otras variables. Yo te diría que uno fuerte es el valor hora y que tenés que tener un piso. Tenés que decir, por menos de esto no laburo. Me dedico, yo más de sí, una vez eso digo, obvio. me dedico a hacer tortas, que me Mm. encanta hacer el día de mañana y me pongo a hacer eso y soy feliz haciendo eso, ¿no? Entonces, tenés que tener un piso, una base donde decís, bueno, yo tengo que tener conciencia de esto, ¿no? Entonces, bueno, esa es una parte. Y después habla variables de decir, bueno, a ver, en zona norte de Buenos Aires tendrá un valor los presupuestos que se pasan y a lo mejor en un pueblo más chico del interior donde todavía no está instalado, no está valorado,
hasta yo darlo a conocer o hasta que empiece la gente a concientizarse, a valorarlo, bueno, llevará otro tiempo. Bueno, también si yo veo que en mi zona, en mi ciudad, no encuentro el cliente, bueno, me puedo ir a una ciudad cercana, ir ofreciéndome, que a lo mejor ahí encuentro perfil de personas donde valoran el hacer un diseño de jardín. Bueno, es una búsqueda, no hay una receta mágica, ¿no? Pero sí te tiene que hacer sentido a vos. Y después yo lo que digo también es hacer un listado de todas las tareas a que te vas a comprometer y escribirlas. Y eso mismo es lo que le vas a pasar al cliente, obviamente de manera sintética. ¿Por qué? Porque es Y la, subir un 20% porque te van a surgir más cosas. o dejar claro, no incluye esto, no incluye lo otro. ¿Por qué? Porque también eso le sirve tanto al cliente, que es quien a veces pidió varios presupuestos y se confunde, nos ha pasado, y dice, che, faltaría la pérgola, no, fíjate, revisá que en el presupuesto que te pasé, no, en ningún momento hablamos de pérgola. Y yo le creo a ese cliente, pero en su cabeza, a lo mejor desde el imaginario, ¿no? Desde cómo la cabeza, desde el entusiasmo, hay veces que el cliente no viene de malo a decirte, che, faltaría resolver tal cosa, tal otra, viene porque a lo mejor supone que está incluido. Entonces, ese listado nos sirve un montón para revisarlo con él y para también nosotros tomar noción, che, pará, yo presupuesté todo esto y me hice el cálculo que lo iba a realizar en tanto tiempo. Claro, Entonces, el tema es que bueno, si vos haces eso, digamos, vos para pasar un presupuesto, digamos, bien orientado con qué vas a hacer y qué no vas a hacer, tenés que haber planificado de antemano. O sea, le tenés que haber metido el laburo al pensar cómo lo vas a armar. Y si vas a hacer eso, va a tener un gran costo el pasar un presupuesto. Entonces, si vas a pasar un presupuesto, tenés que tener un buen filtro. Te tenés que asegurar de a quien se lo vas a pasar, por lo menos que el 50% de la gente te diga que sí, porque si no, se te va a ir muchísimo tiempo en presupuestar. ¿Se bien, entiende? Depende a qué querés jugar, me parece válido, sí, hay pero dos maneras de verlo. Bueno, eh, algunos me dicen que cobran los presupuestos. En mi caso, nosotros en el estudio no necesariamente lo cobramos, sí, de alguna manera vamos preguntando. Primero, bueno, nos ubicamos, decimos, che, para yo poder pasarte un presupuesto necesitamos los planos, necesitamos fotos, necesitamos... Y bueno, ya cuando la gente está dispuesta a pasarte toda esa información es porque ya tiene un interés, no es que te preguntó porque sí. bueno, por eso Bueno, vos le pones un filtro. Y es más, me parece mejor esa opción a que por ahí, eh, digamos, hacer que te paguen todos los presupuestos, porque por ahí vos no le diste nada de valor al cliente, entonces es obvio que te van a decir todo que no. Ese bueno, es el filtro de esa otra también, a posibilidad. ver, hay otra cosa que nosotros a veces estamos haciendo, que es en esa conversación ya dar una base, decir, bueno, mira, mínimo nuestros presupuestos arrancan de tanto valor. Entonces Sí. ya el cliente por lo menos se ubica. Entonces, bueno, no sabe cuánto va a ser, pero ya es una referencia, pero eso lo hacemos en la conversación que tengamos. Después, ahí hay otro tema que a veces me lo preguntan. Che, pero si no cobras el presupuesto, yo me fui hasta allá, lo vi al lugar. Bueno, no necesariamente hay que ir hasta el lugar. A ver, vamos a ser sinceros, de una u otra forma se lo vas a cargar al precio, porque es tiempo que vos le estás metiendo al laburo. Sí, sí, Pero en tu caso vos le metés un buen filtro, entonces casi todos te terminan diciendo que sí, o una gran parte, entonces es como que no se te hace tan pesado presupuestarlo, sin embargo le estás metiendo tiempo al presupuesto. sí, le estamos metiendo tiempo, pero acá están esas dos partes que todavía no te dije, que es, vos podés decir, uy, todos los presupuestos que pasé y fíjate, en realidad la mitad nomás prosperan y el resto perdí tiempo. Y no, podés tomarlo como que fue una inversión, porque es un entrenamiento también. En la medida que vos haces presupuestos, después ya rápidamente hay una base que la tenés y después vas modificando de acuerdo al caso en sí. Nosotros nunca pasamos un presupuesto estándar. O sea, cada cliente tiene un presupuesto Claro, único, porque obviamente sí, para el caso de este sí. ningún jardín es igual al otro, Mm. pero ya hay parte, es usar un poquito, a ver, ordenarte en que hay partes de ese presupuesto, como todos los otros rubros, que hay parte del presupuesto donde ya está estandarizado en la explicación de qué incluye Eso te iba a o de decir, qué es un plano, qué significa el otro plano. o por Y ejemplo, después hay otra parte del contenido sí que es puntual de ese proyecto. Pero bueno,
te entrenás y cada vez lo haces más rápido. Sí, sin embargo, por ejemplo, creo que sí puede estar bueno si no querés sentarte a presupuestar cuando ve que viene un cliente a preguntarte de onda y sabe que no te lo va a agarrar ni loco. Lo que sí estaría bueno, por ejemplo, es tener, o sea, estar orientado, por ejemplo, y para un jardín de 200 metros cuadrados, más o menos va a esto el metro cuadrado. Ahora, si es un jardín rural, ya es otra cosa y va a tanto más o a tanto menos. Entonces, vos sabés que si viene un cliente y te pregunta, che, ¿cuánto me puede salir un jardín? Y ponele, por decir un número cualquiera, $20 el metro cuadrado. No tengo idea, tiro un número cualquiera. Pero sí por ahí está bueno tener esa herramienta de volver esa pared rápida. Y después sí, ya ahí me decís, sí, puede andar, listo, presupuesto. Sí, en mi caso no, o en nuestro caso, por ejemplo, nosotros por metro cuadrado no. No porque, por ejemplo, hay diseños o jardines que son terrenos grandes y que sin embargo tienen más simplicidad que otros jardines pequeños de 10 por 10. A veces son más complejos. Sí, Entonces, capaz que te sale la mitad de lo que pensaste o el doble, por eso, comparto. no es ni por metro cuadrado, no es ni por cantidad de plantas, porque también el cliente puede relacionar que vos más plantas ponés para cobrar más, entonces tampoco. Yo creo que, a ver, es como todo profesional que ya está viendo todo un cambio y a los arquitectos pasa un poco lo mismo, ¿no? De decir, che, eh, tiene todo un valor el proyecto, el diseño, no es lo mismo que vos vas a ser un albañil, con todo el respeto a los albañiles, a que te haga directamente la casa, a que vengas y que yo tenga un diseño donde hay todo un estudio detrás, desde la estética, desde cómo ser más funcional. Y a lo mejor el albañil te lo va a hacer desde cómo él construye un dormitorio al lado del otro, que está buenísimo, pero por algo venís a un arquitecto para que te haga el diseño. Bueno, esto es lo mismo. Entonces, para mí, el poder separar el valor del diseño em, es, es el respeto a lo profesional Sí, también. yo ahí concuerdo, o sea, por un lado concuerdo y por otro lado ahí tengo un punto que estoy en desacuerdo con vos. O sea, concuerdo y creo que está bueno el tema es a qué querés jugar. Vos, por ejemplo, te especializás mucho en el tema de yo planifico y diseño. No me meto tanto en la parte de materiales, de la obra y toda esa parte. Hay otra gente que sí, entonces se puede entender más que se haga todo junto. Está bueno separar el tema de el diseño vale esto, es más, si querés te puedo hacer la gestión de ir a buscar los materiales, pero mi tiempo es esto, mi Ujú. laburo es esto. Bien, me parece bien. Ahora, creo que está bueno, como vos dijiste, el tema de los albañiles, todo ese rubro. A mí me gustaría que como cliente, si yo te vengo a preguntar a vos profesional cuánto me va a salir un jardín, vos no me podés decir, y no, no sé, depende. A mí me gustaría que me digas, y mira, armarte el jardín, la verdad que es un gran depende, pero estimá por los 200 metros cuadrados que tenés y que entre 10.000 y 30.000 dólares te va a gastar. Va a depender si lo querés hacer súper lujoso, pero una base, no sé, vos te vas a comprar vestimenta, te va a comprar ropa. Y vos sabés que si te querés comprar remera, pantalón, zapatilla, y $100 te va a gastar sí o sí. Sí o sí. No existe, aunque te compre trucho todo. Entonces me gustaría como cliente entender por dónde voy. Pero igualmente comparto con vos el separar el laburo de los materiales. Sí. Pero bueno, el tema es ya, si pasás todo junto, ya no estás haciendo tanto un laburo de paisajista. O sea, quizás vos estás laburando operativamente como paisajista, pero tu empresa es un llave en mano. A eso te la estás jugando, entiendo yo. Nada, tengo ese punto de diferencia con vos. Sí, bueno, depende. Por eso te digo que, a ver, em, mm, Rebata, rebata. Dale. sí, no, bueno, hay quien lo hace llave en mano, pero te vas a sorprender que hay muchos clientes que vienen para hacer un proyecto porque lo quieren ir haciendo en etapas, Sí. consciente de eso. Entonces, tal vez si vos vas a una empresa que te hace algo llave en mano y bueno, capaz que ese servicio no te lo brindan porque en Claro, realidad están eso es para una otra muy buena cosa. herramienta que vos tenés, el Entonces, pasar en etapa. eh, nosotros incluso lo organizamos al cliente. Le vamos diciendo, mira, si lo vas a hacer en etapas, primero te conviene hacer esta parte, después esta otra parte. Mm. Incluso el hecho de darle valor al diseño, que el diseño tenga un valor, em, también eso hace que en la propuesta de materiales que nosotros la hacemos, a lo mejor no nos metemos tanto en la parte de llevarlo adelante o la obra, pero sí es decir, bueno, mira, esto lo podés hacer, como te decía antes, los caminos, si los haces en granza, vas a tener un costo y si lo
lo haces en cemento o en este otro material, que Mm, está bueno también, bueno, es otro costo, y bueno, y si lo haces, no sé, en otro material, es otro, ¿no? Entonces, hasta, y lo que te decía antes, y relacionándolo con la ropa que vos me decías, hay veces que yo en muchos casos con clientes me dicen, che, tengo mi mamá que me regala, tiene un montón de dietes y plantas en la casa y puede dividir y puede, y yo lo ayudo. Bueno, está bien, vamos a incorporarlo, porque si esto te ayuda y te da una mano para armar el jardín y les tomamos esas plantaciones para solucionarle y ujú, bajarle y ayudarlo en el que le salga menos armarlo. claro. Entonces, en ese caso es como que vos estés pensando en comprarte la zapatilla o la ropa y en realidad viene tu papá o tu mamá y te lo regalan. Ujú, O alguien te da algo que no estaba usando y te salió mucho menos del presupuesto que yo te podría haber pasado. Entonces, por eso te digo, yo ahí entiendo que me lo rebatas, pero hay otra manera también de que sí. se puede armar diferente. Así como a veces nos sorprendemos una fiesta de 15, vos decís, sí, sale una fortuna, pero yo también conozco mucha gente que con todo el esfuerzo y con todo el apoyo de la familia, armando el cotillón, esto, lo otro, armaron una fiesta de 15 hermosa, con mucho menos costo. Bueno, Entonces, déjame ver qué te respondo. A ver, coincido. Sí, obviamente, si te remangás y te pones a laburar vos, puedes bajar muchísimo el costo. Ahora, el jardín sale eso. Vos ujú, después querés resignar tu laburo o tiempo que estuvieses laburando para meterlo acá, está bien. Lo único, fíjate cuando Gerard se pone a laburar en el jardín y dice, che, si yo me pongo a sacar lo que me sale mantener el jardín, estoy dejando de laburar yo. O sea, le tengo y que sí, adjudicar ese costo a mantener el y jardín. sí. Entonces, orientame en cuanto sale el jardín. Después sí, che, mirá, lo podemos bajar así. Si llamás a un amigo, si te conseguís este que te cobra un poquito más barato, Sí, obvio. obviamente, incluso a veces nos preguntan, bueno, ¿cuánto me puede llegar a salir todas estas plantas? Y nosotros les damos, o sea, ellos los orientamos y le decimos, bueno, mira, podés pedir presupuesto en este vivero, en este otro, no tenemos arreglo con ninguno, pero los orientamos y como le damos el cómputo, le decimos, bueno, fíjate, vos tenés una cantidad de plantas y, no sé, un arbusto o una herbácea promedio está a tanto y un árbol promedio o arrancás de tal precio. Bueno, hace la cuenta y te llevas la idea, no es que no. Claro, Después la mano de obra depende mucho, obviamente, que si es una empresa constructora o si es alguien que lo va haciendo a poco. Pero lo que digo es que a veces te sorprendes, o sea, si nosotros a veces pasar un número haciéndolo, no sé, con la super empresa que te lo resuelve en una semana, vos decís, bueno, son números imposibles y el claro. cliente directamente no lo Sí, hace. obvio, obvio. Entonces, esa Por eso te di flexibilidad, el gran rango de 10.000 o claro, 30.000. O sea, depende de cómo lo eh, quieras hacer, pero esa, menos de esto no. yo lo que digo, esa flexibilidad hay que, yo lo que digo que en la conversación con el cliente le abrís una posibilidad a que lo pueda iniciar y lo pueda hacer de a poquito y a veces se sorprende y a veces la situación del país o algo que, no sé, económicamente para ellos se acomodó y finalmente terminan felices porque pudieron lograrlo. Que si se hubieran guiado por ese presupuesto inicial que vos me decís y desisten y no hacen nada. Entonces, por eso te digo que es una construcción, yo creo, en la relación y de generación de confianza en ellos que todo se puede, ¿no? Así como vos Mm. decís, che, algo hay metas que te parecen imposibles de lograr y vos decís, bueno, Entiendo que por ahí pasarle el número los puede asustar. Que por ahí vos lo pasás en etapa y es muchísimo más digerible para el cliente. Así que sí. Pero bueno, si te pones a pensarlo, hace las cuentas y te da, che. pero vos fíjate que la otra vez tuve una conversación con un cliente de un campo que me decía, y quiero hacer todo ya, ¿cuánto me saldría si yo esto lo hago ahora? Y yo le decía, mira, por más de que tengas toda la plata del mundo, si vos me decís que lo No se querés puede, hacer sí. todo junto ahora, yo te digo que no. ¿Por qué? Porque tiene que ser sostenible. Entonces, tiene un proceso el construirlo, que el ver que todas las plantas se adapten, y no solo porque vos podés plantar todo, dejarle todo regado, pero si ellos no desarrollaron el hábito
del control, de estar atentos, de haber, de tener noción de cuándo te lo están comiendo las hormigas, Sí, sabe que puede de ser un pronto problema más adelante. perdiste todas las plantas de golpe. Mm. Entonces, creo que sería inconsciente de mi parte decirle, sí, dale, vamos para adelante, por no que a mí a lo mejor como estudio nos reconviene hacer todo junto, pero no, sería, está bueno también. Sí, aparte ponele que te dicen, te doy $1.000.000 de hacer mi jardín mañana. Es como que vos ponele que me decís, sí, ahora, así como dijiste lo de las plantas, no te diste el tiempo de enseñarme un montón de cosas de cómo vos pensás que nos vamos a pelear todo el tiempo. Entonces, comparto con vos, es el tema de ir armando la relación, que te vaya entendiendo, se vayan entendiendo, así que sí. Y esto incluso lo puedo llevar, porque yo digo que las huertas son un jardín dentro del jardín, ¿no? Es como que es ¿Mm? una cápsula que hay ahí, donde a veces el cliente viene desde el entusiasmo de ver, che, no, quiero una huerta. Bueno, hay que indagar. A ver, contame, ¿por qué querés una huerta? ¿Tuviste alguna vez huerta? Bueno, eh, y empezás a indagar y en realidad vieron la huerta de un amigo o de la madre y nunca en su vida sembraron algo o cosecharon bueno, o mantuvieron nada, ¿no? Entonces, en ese caso yo lo que digo es, bueno, arranquemos de a poco, a lo mejor con uno o dos cajones, está el espacio que si ellos después quieren ampliarse, pueden ampliarse, pero es como que hay que acompañarlos en esa educación. Educación me refiero que ellos mismos vayan descubriendo si es algo que les apasiona, si es algo que lo van a poder, se van a poder dedicar a eso, si Ujú, es algo que solo fue que vieron una foto en una revista y que se dan cuenta, che, no, yo esto no estoy dispuesto a dedicar este tiempo, o no, o descubrió que a lo mejor uno de los hijos está apasionado y es una terapia. Y te dice, mirá, quiero agregar cajones. Bueno, pero el hecho de ir de a poquito hace que no nos frustremos o no se frustren, ujú. ¿no? Vos le armás la huerta impresionante de una, poniéndole, le dejás todo sembrado, todo, pero de pronto vas a los 4 meses y esa huerta parece Kosovo, o sea, Ujú. detonada, ¿no? Entonces, bueno, creo que es el mismo, la misma como concientización y acompañamiento. Y bueno, hay clientes que incluso ya me llaman o me consultan, me dejan un audio y yo les voy contestando y ni siquiera es que uno le cobra la consulta, pero te van preguntando, che, tal plantita, me pasó tal cosa, tal otra, y uno le va respondiendo y vos en realidad te emocionás de ver cómo se van conectando con ese jardín y cómo lo van entendiendo Mm. y cómo te dicen, ah, ya entendí ahora cómo, no sé, mantener la poda de tal planta y se van comprometiendo, se van como amalgamando con ese jardín, amigando y bueno, entonces es mucho más fácil llevarlo adelante. Te escucho hablar y seguro debe ser un tema el armar un mega jardín, e incluso súper rápido y que después no tengan, que ellos no puedan o que no tengan gente para mantener el jardín. Es que le tiraste un problemón, Claro. le tiraste un problema, porque Y ellos no lo saben. claro, es como que vos digas, de pronto quisiste tener un hijo y tuviste sextillizos. Claro, sí, O sí. sea, Por eso está bueno el tema de la educación. es tremendo. O sea, obviamente que el padre lo va a llevar adelante, pero ese primer año debe haber sido terrible para los Mm, padres que tuvieron más de un hijo, ¿no? Entonces, bueno, y capaz que vinieron con una expectativa de tener toda una conexión y felicidad con ese jardín. Entonces, yo digo, bueno, y cada cliente es distinto. sí. Cada cliente es distinto. Y hay que preguntar, ¿vos vas a tener un jardinero? ¿Lo vas a mantener vos? Entonces, bueno, hay que acompañarlos y las etapas, armarlas de acuerdo a cómo vos los ves también en relación a la dedicación, a que ellos vayan entusiasmándose de a poquito. A veces ellos mismos te piden, che, no, la verdad que está re lindo y me gustaría ahora que veo que se mantiene, ¿y por qué no le ponemos tal cosa, tal otra? Y se empiezan a animar, pero necesitas como despertarlos, como que genere ese vínculo con lo verde, ¿no? Imagínate que hay gente que viene, que quiere que le armes el jardín de una casa en un country y viene en un departamento, Claro, donde yo me pongo a su pensar, contacto fue un balcón. yo que no quiero saber Entonces, nada con ponerme a laburar en el jardín. Yo te digo, tengo plata, digo, haceme un jardín mañana o hacémelo rápido. Y si después, claro, encima como tengo plata me puedo armar un lindo jardín, bien armadito. Y si después me decís que no sé, que me tengo que poner a laburarlo, yo te voy a querer matar. Yo me quería armar un jardín.
nada Y más. No, sí, no, no me quiero poner a laburar. Así que comparto con vos. Y cuando hablas de educación, no, no es que no es un ignorante. Sí, justa, no, a no, ver, todos somos ignorantes en un montón de aspectos, pero justamente como no sabes, venís con la idea de, listo, quiero el jardín lindo, lo mismo te compré un auto, listo, quiero un auto lindo, sí, pero después lo tenés que mantener. Ojo con comprarte un auto muy lindo. Ojo con armarte un jardín muy lindo. O sea, por eso entonces, y acá te lo conecto con otra cosa, es como que por ahí se le da mucha bola, o sea, en el presupuesto abarca mucho el tema de los materiales, de mano de obra por ahí, del tema de albañiles, qué sé yo qué. Y el tema del diseño es muy chiquito, la proporción en todo el presupuesto. Y es significativo el resultado en el jardín. Entonces, yo cada vez que veo un jardín en una casa digo, che, ¿cómo no hiciste un diseño de iluminación? ¿Cómo no hiciste un diseño bien armado, planificado del jardín? Eh, ahí diste en la tecla, porque un diseño, vos decís, uy, tengo que pagar además el diseño. Y en realidad es al revés. claro. El hecho de pagar un diseño te permite ordenarte y planificarlo y hasta gastar menos en los materiales y en las plantas. Ujú. O sea, te abre otra llave, pero hasta que no lo hiciste y no lo viste, no vas a poder, bueno, darte cuenta, ¿no? O a lo mejor al final de la historia puedes sacar esa conclusión, o el cliente que lo hizo puede sacar esa conclusión. Pero es como que te abre el observador, te permite ver el análisis diferente, ¿no? Sí, aparte ya el hecho del diseño es lo que hace que te incremente o sea, tener un buen o un mal diseño es lo que te hace que te incremente al doble el presupuesto, no. Ujú. Entonces, capaz que es el 5 o 10% en el presupuesto el tema del diseño, pero te cambia rotundamente, ni hablar el valor del inmueble, ni hablar eso. Pero ya, ¿en cuánto te va a salir a hacerte la casa? No sé, yo paso, o a vos, a veces te critico la casa, que la armaste vos. A ver, fue súper, digamos, es como que se adaptó re bien en el tiempo, ya hace 20 años está, 20 y pico años, y se integró re bien, están todos integrados los espacios. Y seguro en ese tiempo la iluminación no era un tema. Entonces yo hoy me pongo a mirar y digo, che, esta no está diseñada la iluminación. Podría ir armado todo con tira LED, o sea, como que, digo, ya con el tema LED o con el tema iluminación, que no es carísimo a lo que te lo levanta en el resultado total, y digo, che, qué importante es el diseño. Bueno, Con un ahí, poquito de ahí, diseño, ahí diste en la tecla, por ejemplo, en el diseño que puedas hacer de jardín, vos ya podés planificar más allá de, primero que hacemos, o sea, a pedido, obviamente hay veces que no lo quieren, pero hacemos diseño de iluminación, que es aparte, pero sí, eso es algo que lo incorporamos. para mí eso es fundamental. El riego, bueno, el riego, más allá de que no quieran ahora dejar previsto, vos fíjate que hay veces que vienen clientes y te dicen, che, quiero hacer el diseño de jardín, ya le puse riego todo y como que, que nosotros nos queda solo poner las plantas y en realidad Claro. por donde pasó todos los caños de riego, después hay que poner una bomba porque justo pasó los caños de riego donde vos le vas a poner la pileta o donde vos le vas a poner Sí, canteros, bueno. pasa de la normal, el cliente te ve como vos pones las plantas. Bueno, Sí, entonces, ¿qué pasa? Terminan siendo todas cosas aisladas, que inconexas, que después empieza toda la incoherencia de entrar a romper y desarmar. Entonces, bueno, si lo pensás desde el vamos, eso te permite decir, bueno, por ejemplo, ahora no querés armar el río, pero vos ya dejás previsto todo, la conexión a futuro, incluso si vos estás haciendo caminos o veredas, le dejás caños huecos por abajo para que el día de mañana puedan pasar, no sé, cables, dejás ya todo planificado por si el día de mañana es como, qué sé yo, que en una casa vos digas, no, ahora no quiero el lavavajilla, bueno, pero le dejás previsto ya toda la conexión para que después el día de mañana que lo quiera y lo compre, lo ponga. Bueno, esto sí. es un poco lo mismo. Em, Sí, ahí yo comparto con vos, por ejemplo, eh, es recontra normal, lo entiendo y quizá a mí me pasaría, pero vos te comprás un terreno, está pelado, eh, y te pones a hacer la casa nomás. Y vos te compraste un terreno, no una casa. Entonces, digo, ¿cómo planificás todo el espacio? Yo por ahí veo tu terreno es súper grande. Muchas veces te digo, uy, ¿sabes cómo achicaría yo? Pero por eso, ¿por qué? Porque estoy pensando, el día que me compre un terreno, vamos a ver qué pasa. Pero yo pienso, me compro un terreno. ¿Por qué armo la casa nomás? Porque para mí el jardín es como que se tiene que... No tenés que sentir que salís de la casa del jardín, sino que tiene que ser como todo junto. No te tenés que dar cuenta de la diferencia. Es más, muchas veces digo, me encantaría que el jardín como que se meta adentro, que un poco está, pero
bueno, me fui un poco de lo que quería decir, me colgué, pero a lo que voy es, nada, me olvidé que quería decir. Que hay que Nada, hacerlo todo junto. sí, La pero idea es que tema diseño, o el sea, diseño, bueno, ese es el otro punto, ¿no? Que si bien ya empieza a aparecer esa concientización de que casa, jardín es todo uno, todavía siguen apareciendo situaciones donde el cliente viene y te busca una vez que terminó, no, todo, bueno, cuando termine la casa te llamo. Y en ujú, realidad es al revés. Cuando tengas el proyecto de la casa, llámame porque ahí estamos a tiempo, hasta de manera coordinada con por ejemplo, con el arquitecto, decir, che, ¿qué pasa si la casa la pones un poquito más atrás, un poco más adelante? No sé, empezás a mm, ajustes o, bueno, yo lo dije más de una vez, hubo situaciones de vivienda que llegué que tenía que diseñar una pileta y digo, esta casa está al revés, está espejada, sí, porque el quincho que tiene que estar en relación con la pileta estaba del otro lado, donde no le da el sol, por mm, ejemplo. Bueno, entonces creo que de manera conjunta, que hoy en el estudio estamos trabajando con algunos estudios de esa manera, bueno, el cliente apenas tiene el proyecto, nos convoca, es más, el arquitecto ya enseguida se conecta con nosotros, che, bueno, faltaría, bueno, resolver además el tema del tender, esto, lo otro, y bueno, y nos conectamos con el arquitecto rápidamente a que le quede toda la parte de la casa y construido lista como para nosotros después continuar con toda la parte del jardín, ¿no? Y hasta la parte del jardín le damos, se lo compartimos al arquitecto, che, ¿cómo lo ves? ¿Te parece? Acompaña un poco tu idea desde desde la arquitectura, es súper importante eso, el poder hacer algo en equipo interdisciplinario, ¿no? sí. Es más, Eh, seguro que debe pasar que cuando se hace eso de que se junta el paisajista y el arquitecto, seguro que el que manda es el arquitecto. ¿Por qué? Porque se piensa que la casa es lo más importante y es como que no, es el terreno, es todo. Sí, sin embargo, tenemos otra situación. Está bien, yo soy arquitecta también, pero Bueno, para obviamente eso. Depende también no, de qué pero tanto desde corre el ustedes. respeto, yo creo que siempre desde el respeto y desde, si entendemos que cada uno está para sumar y nadie está, eh, Ah, no, digamos, lo que yo digo es que, haciendo sombra a nadie, es un trabajo conjunto. Tuvimos experiencia con un arquitecto que che, mirá, ¿te parece tal idea, tal otra? Bueno, fuimos y vinimos y él, o sea, terminó ajustando a lo mejor algunas cuestiones a partir de ese intercambio y bueno, y estuvo claro, bárbaro, ¿no? creo que se malentendió. Yo no estoy diciendo que los arquitectos denigran a los paisajistas. Yo estoy diciendo, che, yo como cliente, digo, me compro un terreno y digo, listo, hay que hacer la casa. Entonces, lo principal es la casa. Entonces, se le da relevancia por ahí vos me dijiste, che, me llamó un arquitecto para que lo ayude con el tema del jardín, pero el arquitecto lo va a manejar. Entonces digo, che, no. Y a mí no se me tiene que tomar la palabra, ¿eh? Pero digo, si me voy a hacer un jardín, che, me estoy olvidando bastante de lo que quiero decir. Si me quiero hacer una casa, esto, que como paisajista es como que si te vas a meter en tema de diseño, si querés hacer como un llave en mano del jardín, es como que tenés que saber de la casa, para mí. O sea, yo como cliente, quizá en mi caso particular, quizá otro no, no te lo pide, pero si yo te contrato a vos, te voy a decir cómo esto se integra con la casa. Porque, por ejemplo, acá en casa tenemos un ventanal enorme y es re lindo ver el jardín. Y en otras casas quizá está viendo, no sé, un poste que no tiene nada que ver y te cambia totalmente la percepción y las sensaciones que te genera el lugar. Y sí, por eso vuelvo a decir, nosotros no hacemos, no es que, bueno, más de un cliente me lo escuchó decir, nosotros no ponemos plantas, nosotros hacemos diseño del espacio exterior Mm, eh, en relación a la vivienda, ¿no? Y tomando en cuenta el tipo de arquitectura y lo que te está pidiendo la casa, ¿no? Y teniendo en cuenta esa relación interior-exterior, ¿no? Y es lo que vos decís, hay veces que desde afuera te parece que a lo mejor un cantero o una plantación podés ponerla en un determinado lugar y cuando vas y mirás qué pasa desde adentro, vos decís, no, esto tiene que estar alineado de esta manera, por eso los planos, por eso, porque en los planos a nosotros nos aparecen los ambientes, nos aparece cómo esas líneas directrices te ordenan el espacio y se genera esa conexión del adentro con el afuera. Es más, hubo situaciones de
clientes que, bueno, que les hemos sugerido, che, mirá, acá la verdad que esta pared la tenés ciega, si armaras un ventanal, te ganás un plus de que se te meta toda esta parte del jardín que la tenés negada a un costado, ¿no? Entonces, bueno, a veces cuando están en obra, ellos mismos proponen y bueno, y aparece esa ventana en combinación, en coordinación con el arquitecto, obviamente, y a lo mejor el arquitecto no lo había pensado de esa manera, entonces ahí están, a ver, somos distintos observadores y Ujú, todo suma. El arquitecto está centrado y yo cuando tuve mi vida de arquitecta, que no estaba metida en este mundo, mis casas yo las proyectaba de una manera sí. que ahora las proyecto distinto si la tengo que proyectar, ¿no? Entonces, eh, Igual cre- salió bien esta. sí, demasiado bien salió. Bueno, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que es la sumatoria. O sea, no hay algo, no es que está mal como lo está viendo el arquitecto o está Claro. bien como. O sea, yo creo que todo enriquece y todo suma. Entonces es desde la mirada de él y nosotros el proponerle, che, mira, y lo pensamos de esta manera, ¿cómo lo ves? Porque fíjate que esto le permitiría a él ver esto de esta manera, desde la habitación, desde la cabecera de la cama. Una vez vino una clienta que dice, yo quiero ver la pileta desde mi dormitorio, desde mi cama. Bueno, entonces tuvimos que ver cómo era, dónde estaba la cabecera. Bueno, empezamos, y bueno, y todo eso hay que estar viéndolo. Entonces ahí es donde, bueno, che, y si esta ventana en vez de así y la ampliás, o empezamos, bueno, y yo creo que se llega a resultados buenísimos. eh, Sí, encima debe pasar, ponele que se juntó un arquitecto y un paisajista y cada uno está formado en su área y por ahí los dos con sus sesgos y te pones con el tire de afloje y esto sí, esto no y los dos terminan, por así decirlo, inconformes, pero justamente llegar al punto medio en donde a los dos más o menos les cierra la idea es lo que hace que cuando lo ve por todos lados decís, ok, así cierra. Pues si no, está como Bueno, descompensado. eso que vos decís, a ver, voy a traerte un poco de coaching acá, ¿no? Mm. En relación a que es parte de mi Soy todo formación oídos. y es parte bueno, lo que trabajamos en la escuela también y desde el estudio. Cada uno ve las cosas desde su experiencia, desde sus historias, desde lo que conoce hasta ese momento. Entonces, el cliente está invirtiendo un montón de plata, la plata de su vida, Mm. obviamente que va a buscar defender en el cómo él viene y ve el mundo desde sus estructuras, o desde lo vivido hasta ese momento. Ujú. Viene y con toda convicción te plantea las cosas de una manera. Del mismo modo el arquitecto, Sí, porque el arquitecto desde toda su experiencia te dice, no, mira, yo me lo imaginé así, por esto, por esto, y es súper válido. Y nosotros desde otro lugar, porque tenemos, bueno, la integración con esto del verde, de cómo puede, eh, digamos, desde percibir y toda esa parte sensorial, bueno, que le ujú, pueda estar sumando al cliente, ¿no? Em, yo creo que lo peor que podemos hacer cuando estamos discutiendo por diferentes interpretaciones de cada uno. La discusión no te lleva a ningún lado. Entonces ahí es decir, mira, lo veo de esta manera por esto y esto y esto, vos cómo lo ves, ¿no? Y empezar a construir claro. y decir, bueno, che, yo sumo esto, vos sumás esto, y bueno, y de alguna manera consensuar. Creo que, y con el cliente pasa lo mismo. Si el cliente viene, te pide algo. Hay veces yo pongo el ejemplo del enano de jardín. Ujú, Viene y pide, te dice, che, tengo este enano de jardín que heredé de mi abuela. Y es re importante. Y bueno, a lo mejor el paisajista va a decir, ¿a dónde meto ese enano de jardín? ¿No? Es todo mm, un tema. Pero vos decís, che, pero ¿cómo eh, viene y es re importante? Bueno, y no pongas el foco ahí, no te quedes discutiendo en eso. Empezá a conversar de otras cosas también. Che, a ver, ¿qué otra cosa? ¿Qué otra planta? Y un jazmín y esto y lo otro. Bueno, después de toda esa conversación, vos decís, bueno, mira, vamos a ver de todo esto que conversamos, todo lo que podamos contemplar, obviamente que vamos a estar, pero va a ser una combinación de cosas que tenemos que ver, más lo que vos traes, más lo que me propone el espacio, más lo que está ocupando la casa, los digamos, rincones que se van generando residuales, que tenemos que coordinar todo tanto que vamos a hacer todo lo posible para contemplar todo esto. Bueno, no es que porque viene y te pide el enano de jardín, te está pidiendo que ponerlo al lado de la ventana principal. No, bueno, a lo mejor vos atrás de encontrás las y plantas algún ya. rincón. Sí, pero tampoco es, bueno, se lo escondí por allá. No, bueno, a lo mejor en ese paseo le encontraste un lugar y que
la conecte con su abuela, ¿no? Entonces, también está en nosotros. Nosotros nos tenemos que hacer responsables un poco de eso. A veces lo primero que hace nuestro cerebro es decir, uy, no, mira lo que me viene y me trae, ¿no? Relax, es como Claro, que porque algo que... hay que escuchar, ya tenemos tiempo de decantar, de pensar y de dejar abierta la posibilidad. Después vemos, vamos a hacer todo lo posible para, hay veces que se puede, hay veces que no se puede, pero el decir no, no te conviene, no de entrada, el otro lo toma como que, che, no, no está tomando en cuenta lo que es para mí importante. Si el arquitecto te está diciendo, mira, para mí lo importante son las líneas de la casa que está en correspondencia con, y vos le decís, bueno, no, no importa, porque lo importante es que yo te pongo la planta acá, ya, chao, no vas a Claro, acordar nunca. te lo... Entonces, Se, bueno. se me vienen un par de cosas a la cabeza. A ver, y supongo que una cosa debe pasar, y probablemente a mí también me pasaría, si fuese paisaje, que es, yo me especialicé en paisajismo, paisajismo. Me pongo a hacer el jardín y digo, listo, yo miro el jardín, quedó hermoso. Ahora, es como que te quedas contento vos y no el cliente, porque lo tenés, por eso digo, hay que ver arquitectura y paisajismo juntos, porque tiene que estar todo el conjunto lindo. Es más, si te vas al mercado yankee, vas a ver que hay un montón de empresas que dicen te hago el jardín, entonces vienen, te ponen la pileta en el medio, te ponen un par de plantas y listo. Entonces vos mirás la casa y no tiene nada que ver con el jardín. Entonces digo, es como que, che, no nos olvidemos que es para el cliente esto, no para mí. Ujú, tal cual. Y en esto que decís, Pero como no soy creo paisajista, no que, opino. bueno, pero a ver, no necesariamente, nosotros también tenemos un plus, que es arquitectura y paisajismo, ¿no? En nuestro estudio, lo conformamos con arquitectos e ingenieros agrónomos y que se formaron en paisajismo, Bien, véndase, véndase. pero más allá de eso, creo que si fuera un paisajista que a lo mejor sabe más de armar canteros, poner plantas, tiene toda una oportunidad de bajar, digamos, bajar desde sus juicios, y que a lo mejor el arquitecto le va a parecer que, porque más de una vez yo eso lo percibo, como que, y decir, bueno, tengo todo para escuchar cómo piensa un arquitecto, qué cosas tiene en cuenta un arquitecto. Ujú. Y vos vas a ir aprendiendo de esa experiencia que vas a ir teniendo con cada cliente y arquitecto de cada obra. Entonces, en vez de cerrarnos en que no, me van a querer cambiar esto, porque es tu manera como lo estás viendo en ese momento, pero tenés toda una Claro. oportunidad de empezar, de crecer, e ir incorporando cosas nuevas en cada obra que vas teniendo. Sí, pasa que cuando arrancás, y me pasó en otro sector, nada que ver, pero vos cuando arrancás por un lado. Entonces, a mí me pasó que me empecé a clavar con eso y como que no abría y veía todo, en este caso, por ejemplo, te clavas con las plantas y no estás viendo la casa o el terreno en general, entonces al principio te puede pasar eso, es normal. Bueno, esto desde cómo entender cómo funciona el ser humano, hablamos de que desde nuestro mapa mental o nuestras estructuras, nosotros como que tenemos una caja, ¿no? Una caja donde tenemos como todo lo conocido, todo el mundo de lo que conocemos y es lo que nos da seguridad, Ujú. ¿no? Y esa caja tiene como paredes que cuanto más vos dispuesto estás a escuchar y aprender, esas paredes se hacen como más permeables, decimos, ¿no? En cambio, cuando nos cerramos y decimos, no, las cosas son así, porque, claro, te vas a lo conocido, a tu zona de confort, en que, como sabes que así te funcionó, entonces no escuchas otra cosa, esas paredes se hacen cada vez más impermeables hasta hacerse un bloque y pasas a ser una persona cerradísima. Entonces, verlo como una oportunidad de que más abierto estamos a escuchar, más abierto estamos a incorporar cosas nuevas a esa caja, vamos a estar más permeables y más flexibles a cada situación. Entonces, que nos desafiemos. Cada vez que nos encontremos resistiendo, ¿no? El terreno va a ser Eh, más chico. claro, y preguntémonos, che, ¿estoy resistiendo a esto? ¿A qué me estoy cerrando? ¿A qué me estoy negando? ¿Y de qué me estoy perdiendo? Así que Me va creo a tener que, que conseguir una silla para la próxima porque me estoy moviendo a cada rato. Che, ¿qué más? bueno, creo que salió bueno, no sé Para cuánto. mí, tema iluminación, ahí esto es mi percepción y no Mm. se tiene que considerar, pero tema iluminación, no conozco bien los costos, pero por lo que yo vi, no es caro el tema de iluminación y hacerte un buen diseño. No, no sé si alguna vez Ujú. pasaste por afuera de las casas y viste que ahora las modernas empiezan a tener tiras LED en los contornos
y es como que le da un aspecto lujoso que por ahí no lo tenía. Y por ahí tener una casa vieja, pero con un poquito de diseño de iluminación, solamente sin repintar las paredes, sin cambiar los espacios, sin tirar paredes, o lo mismo en el jardín. Por ejemplo, luces apuntando contra... Bueno, vos hiciste un diseño con iluminación, el de Iros, varios. Ujú, que le metes un poco de iluminación indirecta, te cambia totalmente la sensación. ujú. Es más, cuando se te hace de noche, por ejemplo, dependiendo de qué quieras hacer en el jardín, le vas cambiando el tono de las luces, qué luces activas y qué luces no. Por ejemplo, el tema de las luces inteligentes, y regular en base a los ambientes que quieras generar, qué tipo de luces y con qué intensidad se prenden. Por ejemplo, te querés armar un fogón y querés estar afuera, o querés estar en un asado, o querés que esté todo prendido porque está buscando la pelota que se le perdió al nene. No sé, hay distintos escenarios. Creo que con iluminación se te hace recontra adaptable el espacio. Creo que ahí hay bastante para... Si te querés meter en algo nuevo, para mí es iluminación. Bueno, en iluminación es un mundo aparte. Es más, yo digo, a veces lo comparo con que es como cuando vos aprendés a bucear, que te metes en otra atmósfera o te Mm, vas, no sé. Nosotros trabajamos, por ejemplo, si bien aprendimos de un iluminador, digamos, que incluso vino y dio clases en nuestra escuela, Fernando, cada proyecto que tenemos, nosotros lo trabajamos con él, digamos, ujú. hay parte del presupuesto que lo destinamos a trabajar con él. Claro, por lo menos eso. Entonces, es súper importante y en iluminación hay que separar que una cosa es todo el tendido eléctrico, que bueno, eh, que obviamente va a tener que ver con el diseño, con los efectos de luz que uno quiera dar, Sí. y en esto hay algo que, a ver, de lo que venimos aprendiendo y viendo, es que hay un abuso de iluminación en todo esto de los artefactos, de que a lo mejor se ponen de moda, que vos ¿Cómo ves, que eso? tiras. Sí, hay un abuso en que se sobreilumina porque, uy, qué buena que está esta luminaria y qué buena que está esta otra luminaria, y a veces termina contaminando la escena, ¿no? Hablamos de escenas, Ujú. eh, que no sabes a dónde mirar. La iluminación no tenés que iluminar todo. La no luz es Te marca un poco el parte camino, del, digamos. es parte del diseño de iluminación. Ujú. El no iluminar es parte del buen diseño de la iluminación. A ver, Entonces, tirame un ejemplo así más o menos me ubico. bien, a ver, vos podés dar un efecto, pero no tenés que bañar de luz todo, ¿no? Para que ese efecto luzca, tal vez tiene que estar, no sé, tiene que tener un marco o rodeado de una parte oscura también. Tiene que haber, hay partes de luces y sombras, o sea, habría que verlo en cada caso, pero que la parte de oscuridad hace que resalte esa parte que querés iluminar. Eso, supongo que viene por un lado del tema del punto que querés resaltar en el jardín, que vos muchas veces lo decís, Ujú. que es tipo como un recurso de diseñador. Bien, es como que vos digas, bueno, habrá oficinas donde vos necesitas iluminar todo con, por ejemplo, luces más generales, ¿no? Como si Ujú. fueran los fluorescentes de aquella época. Vos decís, bueno, quiero una luz general, todo por igual. Bueno, pero no todas las habitaciones las vas a iluminar de la misma manera. Sí, así como en los museos está medio con luz tenue y están como las obras de arte La súper habitación, iluminadas. la habitación no podés, la habitación que te vas a dormir no la podés iluminar como una oficina. Bueno, Claro, en el distintos jardín, tonos de luces, por ese es otro eso, tema. además de la luz fría, la luz cálida, incluso cuando vos iluminas plantas, depende qué planta y qué follaje tenga o qué tronco, el efecto, digamos, el tipo de luz que vos pongas, si es blanco cálida, irá para uno o para el otro, ¿no? Ujú. Y si es desde atrás, cómo le podés dar el efecto que veas el árbol a lo mejor más negro o que veas la silueta, si lo pones de adelante, vas a ver la textura o vas a ver más las hojas. Bueno, hay un montón de efectos que podés lograr. Habiendo invertido lo mismo, poniéndolo de un lado o del otro, es un efecto totalmente diferente. Sí, Entonces, habrá sectores donde a lo mejor necesitas iluminar más a nivel de pies el camino, porque es solo iluminar el sendero. claro. Hay otros sectores donde vos decís, che, es un lugar para sentarme y bueno, y no quiero que me dé la luz de frente y bueno, tal vez necesito luz, pero no tanto. Y hay otros lugares donde tenés la pérgola y te sentás a comer
y no necesitas una luz baja, necesitas Sí, una luz de arriba que te ilumine toda la mesa. Bueno, entonces hay un mundo y una cosa es el efecto, o sea, de si es un tipo de luz, digamos, que está enfocado desde arriba o desde abajo, ¿no? Que, bueno, que tiene terminología diferente, pero después está el artefacto que elijas, que eso sí vas a estar buscando un artefacto que también tenga que ver con claro. la estética o la arquitectura, ¿no? Entonces, Bueno, bueno, y que tenga toda una coherencia. y te eh, tiro un poco para atrás, volviendo a lo que te dije, me compro un terreno, no tiene que venir el arquitecto simplemente, sino el paisajista. También te podría decir, che, tiene que venir el flaco que me va a ayudar con mi iluminación. El tema es que no podemos traer 300 tipos que me vengan a diseñar la casa. Entonces creo que, así como vos sos arquitecta y paisajista, si bien entiendo, te gusta el paisajismo y querés profundizar en eso, también hay una realidad de cómo me diferencio en el sector y si todos se van a paisajismo, paisajismo, más paisajismo, digo, che, en una de esas, no profundizar tanto en paisajismo, pero tener una mirada integral en un poco arquitectura, un poco paisajismo, un poco iluminación y juntar a, digamos, estas habilidades, ya sea contratado por terceros. Vos, por ejemplo, me decís, che, yo la verdad que no estoy tan profundizada en iluminación, pero bueno, me conecto con tal que, y ahí armamos un diseño integral que queda bien. ¿Por qué? Porque te ayuda a realzar muchísimo lo que querés hacer vos con tu diseño en paisajismo. Entonces, volviendo a esto del tema del presupuesto, que hablamos de cómo armarte tu servicio, en una de esas es muchísimo más diferenciador que que no profundices tanto en paisajismo, sino que toques un poquito de cada una y tengas tus conocidos que dominan cada sector. Uno el tema de riego, uno el tema de iluminación, y bueno, y capaz que podás armar un servicio muchísimo mejor sin ser un distinto de paisajismo. sí, es que termina siendo interdisciplinario un poco el proyecto que presentamos, ¿no? Claro. Por ejemplo, lo que es iluminación, sí, lo hacemos y lo presentamos y está, bueno, ahí vos decías, bueno, no, me imagino que no debe ser tan caro, te sorprenderías. Una cosa es llevar toda la cañería por el lugar a donde tiene que ir hasta llegar al punto donde vas a poner el artefacto. Claro, capaz el exterior El debe ser tema que es distinto. los artefactos, a veces compran lo que encuentran en las casas de iluminación o en las Claro. casas que te venden, no Sí, sí, sé, se rompe afuera, ¿no? las ferreterías, ponele, a veces encontrás algún y bueno, nuestras sugerencias siempre son marcas especializadas en luminarias de exterior, donde tienen que tener el IP, bueno, son siglas Sí. que, ip digamos, 8 creo que decís, que es claro, una resistencia al agua del polvo. claro, son resistencias que tienen a lo mejor al polvo, al agua, a los golpes. Hay, bueno, tienen que tener un IP determinado, vamos a decirlo de esta manera. Sí, no, sí, de hecho los celu lo eh, tienen, es eso. Bien, entonces tiene que estar bien hecho porque ahí corremos muchos riesgos. A veces ponen cualquier artefacto, entra agua, termina siendo corto o se lleva las cañerías o los cables subterráneos, los no normalizados, Mm. porque a ver, el cable violeta normalizado tiene que tener Sí, tenemos que claro. ver el sello ahí, hay veces que vienen otros que no. Entonces hay muchas variables ahí que, bueno, es Sí, importante, entonces nosotros la propuesta de iluminación con el proyecto va con las luminarias, la marca, a dónde lo pueden conseguir, mm. la cantidad, bueno, y ahí obviamente que después se encuentran que, che, sí, obviamente que sale más que ese artefacto que encuentro en la ferretería, bueno, no Claro, tengo pues yo me nada con las imaginé ferreterías, pero bueno, el precio para adentro es em, muy distinto a lo que debe ser afuera, porque afuera afuera es otra seguro le cosa. tenemos que poner algún recubrimiento, etcétera, etcétera. Porque eso, o Lo sea, que pasa es que tienen otro tipo de, bueno, son herméticas algunas o tienen claro. que tener, bueno, es otra la característica, ¿no? Mm. De las luminarias. Pero bueno, adentro también tenés luminarias de Claro, porque yo interior que me también fijaba tienen su en costo. Mercado Libre, por ejemplo, una tira de 5 metros que la querés poner adentro para armar un cuarto, por así decirlo, son 5.000, 10.000 pesos. Nada, no es nada. Pero No, afuera debe no, ser muy es distinto, sí. otro mundo y bueno, pero desde ahí nosotros obviamente que desde la responsabilidad de decir, che, te lo damos diseñado y te lo damos ya, tenemos que saber por qué, porque esa cañería después el electricista lo tiene que pasar a lo mejor o por los canteros o por algún lugar que sepamos que no van a clavar una pala, Mm. tiene que estar cubierto, tiene que estar el trazado dibujado en un plano para que ellos el día de mañana sepan por dónde va, cada tanto alguna cámara, bueno.
hay toda una serie de cosas, dónde va a estar el tablero, cómo lo va a regular, todo esto que vos decías antes. Bueno, eh, cómo va a estar la combinación de llaves, bueno, todo eso lo Mm, pueden ya prever, que por más de que ahora no vayan a poner los artefactos, pero a lo mejor pueden dejar ya la cañería principal o una tubería para después el día de mañana pasarla. Son esas cosas que se planifican, ¿no? Y sí. vos decís, bueno, ¿hasta dónde? ¿Qué es lo mínimo que puedo hacer? Bueno, mínimo, sé que por ese caño que dejo, el día de mañana puedo pasar por adentro los cables y puedo tener el acceso a todas estas luminarias que estoy proponiendo, no sé. Mm. O estás haciendo el tapial, bueno, ya dejo previsto las bocas de luz a la altura que están previstas. Nada, yo te iba a decir que cada vez me agarra más esa tara, pero veo un montón que por ahí se le echa mucha plata a los materiales. Digo, yo si me tuviese que armar un terreno, una casa, un jardín, toda la plata al diseño, y una vez que terminé de armar todo el tema, iluminación, jardín, casa, que se integre, que esté todo ok, ahí vemos cuánto le echamos al material. Pero nada, eso. Y por ahí Es vamos, lo que te diferencia por ahí vamos. el lugar del terreno. Aparte, es como que ponele que. Y no es que no te puedes ir a vivir, ¿eh? Porque, por ejemplo, a una casa, vos decís, che, no tengo toda la plata para terminarla. Pero vos podés decir, bueno, lo dejo con piso de cemento, el día de mañana pongo los cerámicos, por decirte algo, pero lo dejo prolijo, no sé, Sí, de alguna manera, o no, o mm, directamente tomo la opción de dejarlo de cemento sí, alisado, lo que suele pasar ahí es que listo, ya estoy acá, vamos o que vamos. dejo, no sé, los huecos de los placares y a lo mejor ahora pongo uno y el día de mañana los otros, no sé, habrá cosas, Sí, me queda parte del mueble del lavadero, no sé, habrá cosas que te pueden quedar pendientes y no por eso vas a dejar de ir a vivir, o alguna habitación cerrás la puerta con llave y te queda por terminar. sí. Sí, obvio, yo Bueno, estoy hablando en el mundo ideal de qué me bien. gustaría, pero. Entonces, el jardín pasa un poco lo mismo, a lo mejor es ver la estrategia, ver qué me conviene y también la disposición del terreno cambia, porque a lo mejor un terreno en L hace que a lo mejor, bueno, armo esta parte que está más visible y el día de mañana armo esa otra parte o no, o armo toda la parte constructiva de bordes de cantero y voy agregando plantas con el tiempo, no sé, hay infinitas maneras de llevarlo adelante en etapas. A lo mejor hay quien hace la pileta de entrada, hay quien te dice, no, la pileta ahora no, entonces bueno, dejar previsto, che, en el fondo dejate una puerta o que el alambre se pueda abrir porque el día de mañana si no te van a romper todo el jardín del frente. Ujú, Bueno, hay tantas variables, pero en eso es donde creo que nosotros damos valor y es un plus el ayudarlo al cliente a ver cómo se puede organizar para ir llevándolo adelante. está Eh, bueno eso, tipo de ponerse como del lado de amigo del cliente y no de, digamos, del choque de, no, bueno, esto te va a salir tanto, sino, che, mirá, no sé, esto normalmente sale esto, pero lo podés conseguir ajá, por acá, te tengo un estoy haciendo amigo. cambiar un poquito, ¿eh? Bueno, sí, bueno, pero por eso, depende de qué quieras jugar. Si vos querés jugar de llave en mano, y lo más probable es que te pongas cara a Y cara sí. contra el cliente. Ahora, si te pones del lado del diseño y te ayudo a conseguir los materiales, te pones del lado amigo y quizás podés levantar los precios por el lado del diseño. Porque mi tiempo te estoy ayudando, porque tengo contacto, te ayudo a conseguir los materiales más baratos. Pero eso no hay una forma correcta o No, incorrecta. por eso Yo creo depende que de cada uno. está en dónde te sentís cómodo, Tal en cual, el estilo del paisajista que querés ser, con qué sentís que te llena, tal cual. qué sentís que te llena. Hay gente que le encanta la obra y hay gente que no le gusta la obra y bueno, es ver cómo te puedes complementar. Hay gente que huye a lo mejor de la parte de tecnología, de las herramientas digitales, de cómo presentar Mm. un plano. Y bueno, y yo digo, Sí, cada uno juega con sus todo es herramientas. posible y ver, bueno, cómo te puedes complementar con otra persona que ame hacer esa parte. Mm, Pero bueno, en nuestro caso, creo que el acompañar al cliente y poder generar esa confianza y ese diálogo y en la explicación y el que lo entiendan y el que lo valoren y el que, bueno, eh, creo que, bueno, es una de las partes que nos gusta y nos llena y nos sentimos que estamos al servicio, ¿no? Es mm. otra parte del servicio, el acompañamiento, ¿no? Sí. Y el ayudarlos a descubrir y a conectarse con ese jardín. Ahora, vos de hecho le metiste un poquito de, o sea, con las herramientas que fuiste agarrando de coaching, Mm. supongo que te ayudó muchísimo el tema de no cómo preparar el presupuesto, sino cómo ir llevando la relación con el Ujú, cliente. tal Sí, cual. cada uno juega con sus herramientas.